En nuestra última conversación desenterramos una de las mentiras más grandes que nos vendieron: que el retiro es libertad, que la vida por fin te pertenecerá, pero solo cuando el sistema ya haya exprimido lo mejor de ti. Sin embargo, cuando logras ver esa ilusión por lo que realmente es, aparece una pregunta aún más difícil. ¿Cuánto es suficiente? Porque el día que dejas de creer en el guión, te enfrentas a la fría matemática. El número. La supuesta meta que, dicen, debes alcanzar antes de permitirte descansar. Te hablan de encontrar tu cifra mágica, 1 millón, 2 millones, más, y tal vez ya estés corriendo tras ella. Pero Alan Watts te susurraría al oído: ¿y si no necesitas dinero para ser libre? ¿Y si solo necesitas el coraje de vivir sin un guión? Porque eso es lo que realmente se te ha impuesto, un guión. Uno que te convence de que tu derecho a vivir debe ser ganado, que la paz viene después, que la plenitud es condicional. Y así, no persigues el número por amor al dinero, sino por miedo. Miedo a lo que puede pasar si no lo tienes. Pero aquí está la verdad. El problema no es cuánto tienes, sino lo que crees que necesitas tener. La mayoría de personas no desea riqueza, desea seguridad, desea permiso. Permiso para dejar de fingir, para dejar de optimizar, para dejar de actuar como si todo estuviera bien viviendo así. Crees que estás buscando libertad, pero lo que realmente anhelas es alivio. Y quizá lo único que se interpone entre tú y la vida que tanto deseas es la idea equivocada de que necesitas más para merecerla. La mentira nunca fue solo sobre el retiro, fue sobre lo que representaba: un final, un algún día, el día en que todo por fin tendría sentido, el día en que podrías descansar, respirar, sentir alegría, sin culpa. Durante décadas te vendieron la fantasía de que la vida es un trayecto con una meta, que si trabajas duro, si te sacrificas el tiempo suficiente, si sigues el plan con obediencia, un día llegarás, y cuando llegues, ahí sí, vivirás. Pero Alan Watts lo rompió todo. Él te dijo que la vida no es un viaje con destino, que el propósito de estar vivo es estar vivo. No mañana, no cuando tu cuenta bancaria alcance cierto número. Ahora, aquí, en este instante. El problema es que tu mente fue entrenada para habitar el todavía no. Desde que niño, te dijeron que estudiar era para entrar a un buen colegio, que el colegio era para entrar a la universidad, que la universidad era para conseguir un buen empleo, que el empleo era para ahorrar dinero, que el dinero era para retirarte, y que, al retirarte, entonces podrías ser feliz. Pero ahí está la trampa. Ese algún día nunca llega, porque el hábito de posponer la vida se convierte en una forma de vivir, se convierte en tu sistema operativo, y cuando al fin estás listo para vivir, ya has olvidado cómo se hace. Los economistas conductuales tienen un nombre para esto: descuento por demora. Es la tendencia de menospreciar el presente a cambio de un futuro imaginado. Cuanto más entrenas tu mente para aplazar la alegría, más difícil se vuelve reconocerla cuando la tienes delante. No solo retrasas la vida, pierdes la capacidad de sentirte vivo. Por eso millones de personas permanecen en trabajos que en secreto detestan. Según el informe Gallup de 2023, el 61% de los estadounidenses están emocionalmente desconectados de su trabajo, pero siguen apareciendo, no porque crean en lo que hacen, sino porque les aterra lo que podría pasar si dejan de hacerlo. No trabajas por libertad, trabajas para mantener la inercia, para seguir en movimiento, porque si paras, te enfrentas al silencio, y en ese silencio
Tal vez tengas que admitir que nunca quisiste esta vida en primer lugar. Y esa es la tragedia de la mentira del retiro. Te da algo que perseguir, pero nada que sentir. Te enseña a correr, pero no a llegar. Convierte la existencia en una transacción. Intercambia tu tiempo ahora para comprar tu vida más tarde. Pero Watts lo decía claro. No puedes comprar estar vivo. No puedes ganártelo sufriendo. No puedes almacenarlo como un fondo de inversión. La vida está ocurriendo, estés o no presente, para ella. Y cuanto más te repites, ya la disfrutaré después, más ese después se convierte en un fantasma que persigues en círculos. Entonces pregúntate, ¿hacia qué estás corriendo realmente? Y, más importante aún, ¿de qué estás huyendo? Porque mientras sigas persiguiendo la fantasía del algún día, seguirás posponiendo lo único que siempre ha sido real. Este momento, esta respiración, esta verdad callada dentro de ti, esperando a que la escuches. No necesitas llegar a la jubilación para empezar a vivir. Necesitas despertar del trance que te convenció de que la vida comienza cuando el trabajo termina. Porque si sigues así, el retiro no será libertad, será duelo. El duelo de darte cuenta que pasaste tus mejores años preparándote para una vida que nunca llegó. Y si el retiro no es el destino, si el algún día nunca llega, entonces, ¿qué queda? Es aquí donde la ilusión se disfraza con una nueva cara. Ya no te prometen un retiro lleno de paz, ahora te ofrecen otra promesa, más moderna, más vendible: libertad financiera, ingresos pasivos, portafolios de inversión, bienes raíces, flujo de efectivo. Lo llaman seguridad, pero lo que están vendiendo es control. Te dicen que la libertad tiene un precio, que si alcanzas ese número, si tus dividendos, tus ahorros, tu patrimonio neto superan cierta cifra, entonces, y solo entonces, podrás relajarte, estar presente, vivir. Pero Alan Watts lo advirtió. Contener la respiración es perderla, y eso es exactamente lo que la mayoría está haciendo. Aguantando la respiración, esperando que el dinero algún día se sienta suficiente. Pero aquí está la tragedia: muchos alcanzan ese número. Muchos llegan, y aún así, no saben cómo vivir. Hay millonarios que se retiran y caen en la ansiedad, el agotamiento, incluso la depresión. No porque les falten recursos, sino porque nunca practicaron la presencia. Pasaron décadas entrenando su mente para optimizar, para maximizar, para exprimir cada segundo. Y cuando la máquina se detiene, no saben cómo existir fuera de ella. Lo tienen todo, y aún se sienten atrapados, porque la libertad nunca fue un producto, fue una práctica, una forma de estar que jamás aprendieron. En 2010, el premio Nobel Daniel Kahneman reveló algo profundo. Más allá de cierto ingreso, unos $90.000 al año, el bienestar emocional no mejora. El dinero puede comprar más comodidad, sí, pero no más felicidad, porque la felicidad no se construye con riqueza, se construye con atención, con tu capacidad de estar donde estás, sin desear constantemente estar en otro lugar. Y eso es lo que pocos entienden. No compras la libertad, la entrenas, la eliges momento a momento, no en un futuro ideal donde todo esté bajo control, sino aquí, en medio de la vida que ya tienes. Las personas que comprenden esto viven distinto. Dejan de esperar permiso, dejan de optimizar cada minuto. En cambio, crean espacios en su día para lo que Alan Watts llamaría pequeños retiros, momentos en los que no hay nada que justificar, lograr o demostrar. Momentos que no son útiles, pero sí vivos. Un paseo sin destino, una conversación sin agenda, el silencio sin culpa, la quietud sin vergüenza. No son lujos, son prácticas.
Y cuanto más practicas la presencia, menos miedo tienes de tu propia vida. Pero aquí viene la paradoja. El mundo seguirá diciéndote que todavía no has ganado el derecho a descansar, que la quietud es irresponsable, que el tiempo solo vale si produce algo. Sin embargo, las personas que nunca desaceleran, jamás aprenden a detenerse. Y quienes nunca se detienen, nunca descubren quiénes son cuando dejan de moverse. Por eso, la pregunta no es, ¿tengo suficiente dinero para ser libre? La pregunta real es, ¿he practicado la libertad alguna vez? Porque si no lo has hecho, si has pasado tu vida conteniendo el aliento por un futuro prometido, llegarás ahí sin saber respirar, y la libertad, la verdadera, te parecerá un idioma extranjero, no porque sea inalcanzable, sino porque nunca te diste el silencio necesario para aprenderlo. Entonces, si la libertad no se gana y no se compra, ¿por qué se siente tan lejana? Porque desde que aprendiste a hablar, fuiste entrenado no para vivir, sino para prepararte, no para ser, sino para convertirte en algo. Toda tu vida fue estructurada para lo siguiente, el siguiente curso, el siguiente trabajo, el siguiente paso. Te dijeron, estudia para pasar el examen, pasa el examen para entrar en la universidad, entra en la universidad para conseguir un trabajo, consigue el trabajo para ganar dinero, gana dinero para poder retirarte, y si todo salía bien, entonces, algún día, vivirías. Pero nadie te dijo cuándo empezaría ese momento, porque no empieza, solo se sigue moviendo, como el horizonte. Y ese era el punto de Alan Watts. No tienes la obligación de ser la persona que te dijeron que debías ser. Porque esa versión de ti, la que la sociedad moldeó, no fue diseñada para la presencia, fue diseñada para el rendimiento. No fuiste educado para sentir tu vida, fuiste educado para aplazarla. El sistema no te enseñó a escucharte, te enseñó a obedecer, a competir, a mantenerte en línea. Y así, tu mente se adaptó a ese ritmo, uno donde el presente nunca es suficiente y el futuro siempre es el objetivo. Esa es la razón por la que tantos viven en silencio su propia desesperación. Según el Pew Research, el estadounidense promedio trabaja 47 horas por semana, pero solo dedica 2 horas a lo que realmente podría considerarse presencia personal. 2 horas de 168. Eso no es vivir, es ensayar una vida que nunca llega. Fuiste entrenado para posponer tu existencia, y a menos que desaprendas esa programación, seguirás esperando el momento de empezar, incluso cuando ya no quede nada por lo cual esperar. ¿Y qué significa desaprender? No se trata de rechazar tus responsabilidades, sino de entender que tu valor no depende de tu productividad. Significa comprender que no necesitas terminar cada tarea para merecer paz, que la alegría no es una recompensa por agotarte, sino una experiencia que puedes permitirte ahora. Significa soltar la mentira que dice que la vida empieza cuando el buzón está vacío, las facturas pagadas y la agenda bajo control. Porque no empieza después. Empieza en el instante en que te das permiso para sentirla, incluso en medio del caos. Y aquí está la paradoja más brutal. Estos pequeños momentos que desprecias, el café tranquilo, el paseo sin prisa, la risa de tu hijo, la pausa entre tareas, esos no eran interrupciones, no eran la distracción, eran el punto, eran la vida real. Desaprender no es abandonar tu rol en el mundo, es recuperar el ritmo, dejar de esperar un gran evento y empezar a vivir en los pequeños, en los olvidados, en los humanos, porque la verdadera tragedia no es que la vida sea corta, es que pasamos tanto tiempo preparándonos para vivir que olvidamos cómo hacerlo. Te dijeron que debías esperar, pero quizá lo que más necesitas ahora es detenerte
respirar y recordar que este momento, justo ahora, no es un peldaño hacia otra cosa, es el camino entero. Y cuando empiezas a desaprender el guión, ese que te dijo que esperar, que ganar, que postergar, empiezas a ver algo más profundo, que el problema nunca fue solo la meta. El verdadero problema era el ritmo, ese ritmo prestado, impuesto, repetido como verdad. Has pasado toda tu vida persiguiendo un número, una cifra mágica, una fórmula financiera que promete paz cuando finalmente se alcance. Fondos de retiro, ingresos pasivos, estrategias de inversión. Todo diseñado en torno a una sola pregunta: ¿cuánto es suficiente? Pero tal vez la pregunta correcta no sea cuánto necesitas, sino para qué tipo de vida lo necesitas. Porque si estás siguiendo el ritmo de otro, la velocidad de otro, la definición de éxito de otro, da igual cuánto acumules, siempre te sentirás detrás. Alan Watts lo dijo sin adornos. El sentido de la vida es simplemente estar vivo. Es tan claro, tan obvio y tan simple. Y sin embargo, todos corren como locos, como si fuera necesario lograr algo más allá de sí mismos. Esa prisa es el ritmo que heredaste, el reloj que nunca cuestionaste, pero no todos siguen tocando esa melodía. Hay una rebelión silenciosa ocurriendo bajo la superficie. Gente que decide bajar la marcha, reducir sus gastos, recuperar su tiempo. Personas que comprendieron que la libertad no es tener más, es necesitar menos. No están esperando a los 65. Están diseñando vidas de las que no necesitan escapar. Movimientos como el Slow Living, el FIRE, Financial Independence, Retire Early y el diseño de una vida laboral intencional están creciendo. No porque la gente sea floja, sino porque está exhausta. Exhausta de correr tras una meta que siempre se mueve. Exhausta de cambiar vitalidad por validación. Exhausta de sentir que todo lo que hacen no les pertenece. Y lo más importante, están descubriendo que una vida más lenta puede ser una vida más rica. Porque cuando dejas de medir tu existencia por ingresos o productividad, haces espacio para algo diferente. Ritmo. No el ritmo del mercado, no el calendario del jefe, tu ritmo, el que escucha tu energía, tu curiosidad, tu cuerpo, tu alma. Así que no necesitas una cifra, necesitas un ritmo, uno que valore la presencia más que el rendimiento, la profundidad más que la velocidad, la quietud más que la estimulación. Un ritmo que te permita pasar más tiempo siendo humano y menos tiempo demostrando tu valor. Y no, quizás no luzca impresionante en una hoja de cálculo. Tal vez signifique ganar menos, consumir menos, decir no más seguido. Pero en ese espacio empieza a crecer algo raro y poderoso. Alineación. Una vida que, por fin, se siente tuya. No una vida que alquilas según las expectativas de otros. Diseñar tu propio ritmo no significa renunciar a tu trabajo o escapar del sistema. Significa cambiar el centro de gravedad de tu vida. Pasar de vivir desde la obligación a vivir desde la intención. De reaccionar a elegir. De sobrevivir a estar presente. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, dejes de preguntarte ¿cuánto necesito para ser libre? Y empieces a preguntarte ¿cómo quiero sentirme mientras estoy vivo? Porque al final, no se trata de retirarte del mundo, se trata de retirarte del ritmo que nunca fue tuyo. Ese ritmo que te hizo correr más rápido de lo que tu alma podía sostener, que te hizo saltar etapas, ignorarte, desconectarte. Ese ritmo que te hizo pasar de largo frente a ti mismo, mientras perseguías un futuro que ni siquiera habías elegido. No necesitas retirarte para sentirte libre. Necesitas dejar de externalizar tu ritmo.
de entregárselo a un mundo que jamás supo cómo respirar. Porque cuando recuperas tu ritmo, recuperas tu tiempo, recuperas tu verdad, recuperas tu vida. Pero incluso después de haber recuperado tu ritmo, incluso después de haber dejado atrás la persecución de la cifra, queda algo más profundo que debes enfrentar, algo más sutil, más invisible, una fuerza silenciosa que ha moldeado tus decisiones, tus miedos, tu identidad. No es la hoja de cálculo, no es tu cuenta bancaria, es el guión, ese relato invisible que te entregaron sobre cómo debería lucir una buena vida. Una historia escrita por personas que jamás te preguntaron qué era lo que de verdad te importaba. Una historia tan arraigada, la mayoría ni siquiera la cuestiona, porque ya la confunden con la verdad. Alan Watts nos advirtió: el deseo de seguridad y el sentimiento de inseguridad son la misma cosa. Crees que estás jugando seguro, que estás haciendo lo correcto, siguiendo el plan, cumpliendo con tu papel, pero lo que en realidad estás haciendo es interpretar un personaje que no elegiste, para obtener una aprobación que nunca necesitaste. No tienes miedo por falta de dinero, tienes miedo porque tu identidad está enredada en expectativas, en etiquetas, en reputaciones, en la necesidad de parecer responsable, respetable, estable, incluso cuando ese disfraz te cuesta el alma. Según un estudio de la Asociación Americana de Psicología de 2022, la causa número 1 del agotamiento en adultos altamente funcionales no es el exceso de trabajo, es la sensación de estar atrapados en la responsabilidad, atrapados en ser el proveedor, el que siempre cumple, el adulto que nunca puede romper el personaje. No te dijeron que encontraras quién eras, te dijeron que te convirtieras en alguien a quien los demás admiraran, alguien que no incomodara, alguien que se viera exitoso, aunque por dentro se sintiera como un fantasma. Y esto es lo que nadie te cuenta sobre el retiro. La mayoría de las personas no se retiran de un empleo, se retiran de un personaje, del esfuerzo de seguir apareciendo como alguien que nunca fueron de verdad. La trampa de la respetabilidad es real. Es una jaula invisible donde muchos siguen actuando, no porque amen el guión, sino porque no saben quiénes son sin él, porque el aplauso es adictivo, porque ser admirado parece más seguro que ser auténtico. Pero, ¿cuál es el precio de tanta actuación? Olvidas cómo sentir, olvidas lo que te mueve, confundes lograr con estar vivo. Y, peor aún, empiezas a creer que la libertad debe justificarse, que necesitas alcanzar una meta antes de poder cambiar, antes de poder descansar, antes de poder decir, esto ya no soy yo. Pero aquí está la verdad más incómoda de todas. Ningún número te liberará de un guión que todavía te da miedo cuestionar. El acto más radical de libertad no es renunciar a tu empleo, es retirarte del personaje que te obligaron a interpretar. Es tomar la decisión de dejar de representar una versión de ti que fue diseñada para hacer sentir cómodos a los demás. Es decir, no necesito demostrar mi valor con productividad, no necesito cumplir todas las expectativas que otros colocaron sobre mí, no necesito correr hacia una meta que nunca elegí. Porque no vine al mundo a impresionar, vine a habitar mi vida. Y ese es el giro para el que nadie te preparó. Te enseñaron a trabajar, a ganar, a sobrevivir, pero nunca te enseñaron a ser, a sentir sin actuar, a existir sin tener que explicar, a vivir sin justificarte. Por eso tantos llegan al retiro y colapsan, no por cansancio físico, sino por el latigazo emocional de soltar un yo que cargaron durante 40 años. Tal vez la verdadera pregunta nunca fue, ¿tengo suficiente ahorrado? Tal vez la verdadera pregunta es, ¿estoy listo para dejar de actuar? Porque la prisión más grande nunca fue financiera, fue mental,
fue la creencia heredada de que debías convertirte en alguien más antes de poder ser tú mismo, que tenías que mejorar, probar, justificar, producir, para entonces, y solo entonces, poder respirar. Pero Alan Watts nos lo recordó con firmeza. La libertad no se consigue obedeciendo, se recuerda estando despierto. Siempre fuiste libre para bajarte del escenario. Lo que no sabías es que la función era opcional. Y entonces, ¿qué pasa cuando te bajas del escenario? ¿Qué ocurre cuando sueltas al personaje? Cuando dejas de perseguir el aplauso, cuando abandonas la carrera por el suficiente. Es ahí donde comienza el verdadero viaje. No el viaje hacia un destino, sino el viaje de regreso a ti mismo. Porque la verdad, esa que habías silenciado durante años, es esta. Nunca estuviste incompleto, solo estuviste enterrado, bajo roles, bajo responsabilidades, bajo 1000 acuerdos silenciosos sobre quién debías ser. Watts no te ofrecía claridad ni fórmulas, no te daba un plan de 5 pasos. Lo que te ofrecía era algo más peligroso: permiso. Permiso para vivir sin fingir, para dejar de medir tu existencia según calendarios ajenos, para dejar de aplazar la alegría por miedo a parecer irresponsable, para dejar de ceder tu libertad a un sistema que jamás pensó en tu vitalidad, sino en tu utilidad. Así que la próxima vez que te sorprendas preguntándote ¿cuánto dinero necesito para retirarme?, detente, respira y haz la verdadera pregunta que se esconde detrás. ¿Cuánta vida ya he pospuesto? Porque quizás la respuesta que estás buscando no está al final de una hoja de cálculo con intereses compuestos. Tal vez está justo aquí, en la decisión de no seguir esperando permiso, en el valor de sentir tu vida ahora, de recuperar tu tiempo, tu ritmo, tu voz. El retiro que anhelas puede que no venga con un número, puede que no sea una fecha marcada en el calendario, puede que comience simplemente cuando dejes de actuar y empieces a prestar atención. Porque al final no necesitas más dinero, necesitas menos ilusiones. Y esa última línea no es solo un cierre, es una herida expuesta, es una verdad que incomoda porque libera, porque nos enfrenta a lo que realmente hemos estado haciendo todo este tiempo, esperando un ok invisible que nunca llega, esperando que el mundo nos diga cuándo está bien parar, cuándo está bien cambiar, cuándo está bien vivir. Pero ya no tienes que seguir esperando. La vida no te está pidiendo más sacrificios, te está pidiendo presencia. Porque tal vez la vida que deseas no empieza cuando el sistema te lo permita, empieza cuando tú decides dejar de obedecerle. Tal vez el verdadero acto revolucionario no es hacer más, es detenerte y quedarte ahí, sin correr, sin rendir cuentas, sin necesitar validación. Porque nadie te preparó para ese momento. Nadie te entrenó para sentirte libre sin un rol, para respirar sin estar produciendo, para existir sin tener que explicar cada paso. Pero eso es exactamente lo que habías olvidado, que puedes vivir sin deberle nada a nadie. Y sí, al principio dolerá. Habrá un silencio incómodo, una sensación de vacío, como si el suelo temblara bajo tus pies. No es que estés cayendo, es que estás desprogramándote. Estás dejando de seguir un ritmo que jamás fue tuyo. Porque cuando pasas años corriendo, cuesta aceptar la quietud. Cuando pasas años cumpliendo expectativas ajenas, cuesta escuchar la tuya. Pero si eres valiente, no en lo externo, sino en lo interno descubrirás algo que nadie te enseñó. La paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando te sueltas, cuando dejas de apretar los puños por miedo a perder lo que nunca te hizo feliz. Ya no se trata de metas, se trata de ritmo, no de acumular, sino de alinear, y no de llegar, sino de habitar. Porque una vez que dejas de vivir según el reloj de otro, algo cambia, y no necesitas huir de la ciudad, ni renunciar a todo,
Solo necesitas una decisión íntima, sagrada y radical, la de dejar de sobrevivirte y empezar a vivirte. Y puede que en esa nueva vida ganes menos, puede que seas menos impresionante en redes, menos productivo en Excel, menos aplaudido por los estándares del mundo, pero serás más tú, más presente, más completo. Y no hay número, salario, cuenta de ahorro o fondo de inversión que pueda comprarte eso. Este no es un discurso en contra del esfuerzo. Es una invitación a la presencia. No es un rechazo a los sueños. Es un recordatorio de que el único momento en el que puedes vivirlos es este. Ahora. Aquí. Así que deja de posponer. Deja de esconderte detrás del cuando tenga más. Deja de organizar tu vida como si solo valiera cuando está justificada. Porque nadie va a darte permiso. Nadie va a tocarte el hombro y decirte, ya está, ahora sí puedes vivir. Ese permiso te lo das tú. Y cuando lo haces, no todo se vuelve perfecto, pero algo dentro de ti, por fin se alinea. Y en ese instante, ya no te importa si el mundo lo entiende o no, porque tú lo entiendes, tú lo sientes, tú estás ahí, viviendo. Y tal vez por primera vez, sin necesitar escapar de ti mismo.